Todos conformamos una sociedad más o menos cohesiva, pero en interacción estrecha entre los individuos, y sufrimos y causamos un montón de efectos, sobre todo ahora mismo en el medio ambiente, en el clima, en la contaminación, la pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera. Los individuos hemos recibido una carga a veces injustificada por parte de los gobiernos, por parte de las corporaciones, de que nuestra responsabilidad es mayor de la que en realidad es. Nosotros tenemos una cuota de responsabilidad, pero indudablemente esa responsabilidad sobre los daños ambientales es mucho mayor por parte de esas grandes corporaciones, de esas grandes empresas, y también es una gran responsabilidad por parte de los gobiernos. Pero no obstante, tenemos que revisitar, reinventar el papel de los individuos en esta sociedad, porque la cooperación humana tiene un papel importante y sobre todo es un papel en positivo, es un papel esperanzador, es un papel que nos hace mejores personas, que nos puede empoderar ante esa reacción, esa decisión de tomar cartas en el asunto ante un tema tan complejo como es el cambio climático. Así que el papel del individuo hay que revisitarlo, y una de las primeras maneras de comenzar a revisitarlo es precisamente estudiar, entender la relación entre la acción y los valores. ¿Qué puede hacer el ser humano, el individuo, el miembro de esa sociedad? ¿Y qué valores, qué criterios, qué ética, qué moral deben regir esas acciones? Hay un círculo vicioso entre valores y acción, pero recientemente hay algunos estudios que están apuntando a que el movimiento se demuestra andando y mejor comenzar con acción. Y vendrán a continuación la revisión de los valores que permitirán afinar o reforzar esas acciones. Entender las prácticas cotidianas, entender las relaciones entre el ser humano y la naturaleza, nos van a permitir precisamente que en esa escala individual podamos cuidar mejor tanto a la naturaleza como a las personas. Crear cambio es difícil, pero ante la actual crisis ambiental y social, el cambio es algo urgente. Una vía habitual para generar acción se basa en la idea de que la acción está impulsada por los valores, y que para cambiar la acción, por lo tanto, tenemos que cambiar los valores. Cicely Mayer, People and Nature 2021, postula que empezar por las acciones es el punto de partida más productivo. Las teorías de la práctica social han pasado por alto las relaciones entre el ser humano y la naturaleza, excepto cuando la naturaleza se representa como un recurso, normalmente a través de la demanda de agua o energía. Todavía no se incluyen los estudios de las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. Estudios sobre la ciencia ciudadana, el voluntariado medioambiental, los beneficios para la salud del contacto con la naturaleza, y los medios de vida basados en la naturaleza. Es urgente comprender las relaciones entre el ser humano y la naturaleza, cómo se reproducen en las prácticas cotidianas, y cómo podrían dirigirse para cuidar más activamente tanto de las personas como de la naturaleza. Indudablemente, en cuanto se incorporan en los modelos de escenarios de emisiones para el 2030, para el 2050, esa voluntad social, esa decisión y esas acciones sociales y estrategias políticas, las cosas mejoran. Los escenarios climáticos se hacen bastante más positivos, más fácil alcanzar esos objetivos de descarbonización para mediados del siglo XXI que nos tienen preocupados porque parece difícil que los podamos alcanzar, pero sí que los podemos alcanzar con esa participación en positivo de la sociedad, que empuje políticas valientes. En un trabajo publicado por Moore y colaboradores hacen todo un tipo de modelización y cómo con un rigor en la política climática se pueden conseguir una disminución importante de esas emisiones globales. Es una llamada de optimismo, pero que requiere de la participación, de la comprensión por parte de la población, de la sociedad, de todos los individuos, de la importancia de tomar medidas fuertes que le den ese respaldo a los políticos. Los modelos son esperanzadores, pero no quita que hay una dificultad importante de llevarlos a cabo. Los procesos de retroalimentación sociopolítica y técnica son decisivos para la política climática y la reducción de las emisiones. Sin embargo, requieren un enfoque de modelización distinto y deliberado.
La exploración de las trayectorias de las emisiones como resultado endógeno del sistema climático-social difiere del uso típico de los escenarios de emisiones como entradas exógenas en los modelos energéticos económicos o de circulación general. Moore y colaboradores, Nature 2022, explican las trayectorias alternativas de las emisiones como el producto de procesos sociales, políticos, técnicos y económicos más fundamentales. Cuando las trayectorias de los distintos escenarios de emisión de gases de efecto invernadero se calculan incluyendo medidas políticas, las temperaturas finales estimadas son más bajas que los escenarios de referencia habituales. Es una pincelada de optimismo y una llamada a mejorar tanto los modelos como la acción política y social. La cooperación humana es además imprescindible cuando se juntan más de una crisis. Esto lo hemos visto en el caso de la combinación del cambio climático, que va de fondo desde hace décadas, con la aparición de la COVID-19 y con el crecimiento exponencial de la desinformación. Todos esos bulos, esas noticias que corren, que nos despistan, que nos confunden y que de alguna manera difuminan la capacidad de acción individual. Esa triple crisis, que en ocasiones puede ser hasta una cuádruple crisis si le metemos componentes de contaminación o componentes de biodiversidad, es imprescindible que se haga en el seno del abordaje de esa crisis, en el seno de una sociedad que coopera. Se ha revisado en un artículo reciente cómo entender y fomentar la cooperación humana podría ser clave para abordar a tiempo y de forma eficaz estas triple crisis que, como digo, en ocasiones pueden ser cuádruples. La sociedad contemporánea se enfrenta a muchos dilemas sociales, como el cambio climático, la COVID-19 y la desinformación, caracterizados por un conflicto entre el interés propio a corto plazo y el interés colectivo a largo plazo. La crisis climática exige pagar los costes de hoy para reducir los daños y los riesgos relacionados con el clima, a los que nos enfrentaremos en el futuro. La crisis de la COVID-19 requiere que los menos vulnerables paguen costes, para beneficiar a los más vulnerables, en medio de una gran incertidumbre. La crisis que provoca la desinformación necesita un esfuerzo de todos para evaluar la veracidad de la información, y para abstenerse de difundir falsedades atractivas. Tal como analizan Paul Van Lang y David Rand, Annual Review of Psychology 2022, abordar esta triple crisis requiere comprender y fomentar la cooperación humana. Pero desde luego, mientras hacemos todo esto, mientras los gobiernos y las empresas hacen los deberes, que son unos deberes en mayúsculas, porque tienen una responsabilidad muy grande, los ciudadanos podemos hacer dos grandes cosas. Nuestra acción individual no es despreciable, podría parecer pequeña, pero no es despreciable. Si hacemos bien las tareas, se enumeran 6 cosas principales, una de ellas cambiar la dieta, etc. Si hacemos bien las cosas, podríamos reducir hasta un 27% de las emisiones para el 2030. Bueno, pero no nos podemos contentar con eso. Tenemos que empujar para el cambio de modelo socioeconómico y hacer posible el abordaje de ese otro 73%. Hay 6 cosas que los habitantes de los países desarrollados podemos hacer para mitigar el cambio climático. La principal es cambiar de dieta. Con las 6 cosas, nuestro esfuerzo individual permitiría reducir el 27% de las emisiones de aquí al 2030. Pero podemos hacer más. La iniciativa climática de Jump, con la colaboración de la empresa Arup, la Universidad de Leeds y el Grupo C40 proponen cambiar el sistema socioeconómico para abordar el otro 73%. No es solo tarea de los políticos. Es posible, hay informes, hay grupos, ONGs, grupos de trabajo de acción climática que muestran cómo la gente, el poder de la gente, puede cambiar significativamente las cosas.